Este comentario se graba a pocos días de que se realice la última cuenta pública del periodo presidencial de Gabriel Boric. Eh, los expertos comunicacionales suelen decir que esta cuenta pública, la última de un periodo presidencial, tiende a convertirse no solo en una suerte de resumen o rendición respecto de lo que se ha hecho, sino que también y muy principalmente en una explicación respecto de por qué se ha hecho, es decir, cuáles son las ideas, los principios, las lógicas que están detrás de lo que se ha planteado y de lo que se ha actuado. Una suerte de visión general, podríamos decir, desde la política y desde los principios respecto de lo que se ha hecho como gobierno. En este sentido, ya han aparecido voces entre los partidarios del actual gobierno que apuntan a que el presidente debiera intentar en la cuenta pública que viene eludir especialmente temas complejos, pero que pueden enredarlo, se dice, en este objetivo de exponer su visión, como serían los que están asociados a los casos de corrupción que englobamos en general como casos fundaciones y que ha aparecido nuevamente, o caso convenio, y que ha aparecido nuevamente a partir de las revelaciones respecto de la Fundación Procultura, y por otro lado de las implicancias que tiene el informe de Contraloría General de la República respecto de el fraude de las licencias médicas en el sector público. Insisto, han aparecido voces que desde la perspectiva comunicacional, política, plantean que el presidente no debiera referirse a esto. Sin embargo, uno podría pensar que tras estos casos o estas revelaciones, y en especial de lo que hemos sabido respecto del informe de Contraloría General de la República, hay precisamente cuestiones de fondo, cuestiones de principios que vale la pena discutir porque han estado en el debate público en los últimos años en Chile. En efecto, usted recordará que desde el 2011 por lo menos, y desde distintos sectores, por cierto, desde quienes nos gobiernan, pero también de distintas visiones colectivistas eh, de distintos signos, valga la redundancia, se nos ha venido diciendo que el Estado es muy importante en su actuación, en su intervención en la vida diaria de las personas, que prácticamente si uno quiere resolver aquello que llamamos problemas públicos, necesitamos que intervenga el Estado. Parafraseando aquella frase que se suele atribuir a Eva Perón, en el sentido de que donde hay una necesidad nace un derecho, aquí cabría decir algo así que como si uno planteara que donde hay una necesidad, nace un ente estatal para resolverla o para hacerse cargo de ella. Esta lógica, desde distintas perspectivas, se nos ha planteado en el último tiempo en materia de salud y de educación, con resultados que no pueden calificarse sino como desastrosos. Valga solo como resumen una alta autoridad de gobierno que nos ha dicho hace poco que ahora en realidad los resultados en pruebas internacionales, cuando son muy malos en Chile, no son tan importantes. Pero esto es lo mismo que se nos ha planteado en materia de vivienda. Usted recordará la tesis del actual gobierno y sus partidarios en el sentido de que no hay que buscar que las personas puedan acceder a casa propia o a vivienda propia, sino que más bien sería bueno que el Estado fuera un gran arrendador de vivienda para las personas. Y en la reciente reforma de pensiones, donde por momentos parecía que a la autoridad, más que importarle el mejoramiento de las pensiones, le importaba aumentar la intervención estatal y la cantidad de órganos estatales que participaban del sistema. Eh, Esto en su conjunto es grave, refleja una cierta visión que uno puede decir no solo no comparto, sino que la evidencia de su aplicación en distintas partes del mundo demuestra que es negativa. Pero no se queda solo ahí, porque quienes la defienden lo hacen no solo planteando una suerte de ventaja técnica, que insisto, no tiene evidencia al respecto, sino que además una suerte de cuasi ventaja moral. Usted habrá visto y oído expresiones en el sentido de que el trabajo en el ámbito estatal, en el ámbito público, transformaría al ser humano. Entonces, quienes al dedicarse al sector privado o a sus tareas privadas son personas malas, guiadas por sus propios intereses, que se entienden como malos necesariamente y entregadas al egoísmo y a la despreocupación por los demás, al actuar en el sector público se transformarían casi por obra de milagro en una suerte de cuasi ángel, que no tendría ninguna de esas tentaciones, que actuaría siempre pensando solo en el bien de los demás, y por lo tanto el establecimiento de entes públicos sería, insisto,
casi una vara mágica que permitiría no solo resolver el problema, sino que además mejorar radicalmente la condición de quienes intervienen en eso. Bueno, usted tiene al menos 25.000, son un poco más de 25.000, pero para redondear, usted tiene al menos 25.000, al parecer, según el informe de Contraloría, 25.000 ejemplos en el caso contrario. Y digo al menos porque, como usted sabe, Contraloría se ha referido al fraude en las licencias médicas que ha aparecido de cruzar los viajes al exterior de quienes estaban con un reposo médico, pero no se ha hecho, no sabemos si es posible hacerlo, pero no se ha hecho lo mismo respecto de las personas que incumplieron el reposo propio de la licencia en el sentido que tiene ese reposo y con el objetivo que persigue, pero lo hicieron dentro del país, porque, porque habría que plantear cuestiones distintas. Hay quienes han propuesto, han salido cuestiones en los diarios, cartas en ese sentido, que se cruzaran, por ejemplo, con los datos de las aerolíneas y los vuelos internos, para ver qué es lo que aparece de ahí. Pero todos esos son ejemplos de que esta suerte de transformación mágica del ser humano no es real. El ser humano es lo mismo, sujetos que podemos hacer grandes cosas, pero también podemos hacer cosas terribles, que podemos cumplir con nuestro deber, pero que también podemos faltar gravemente a él cuando trabajamos en el sector privado y también cuando trabajamos en el sector público. Y es por eso que es tan complejo el sector público, porque no tiene ciertos incentivos de control que sí tiene el sector privado. De partida no tiene un dueño que se preocupe directamente por los resultados. Está sujeto a intervenciones desde la política y está sujeto a un crecimiento inorgánico y completamente desproporcionado. Cabría preguntarse ahora, para comenzar, bueno, si efectivamente todas estas personas estaban con licencias indebidas y por lo tanto no estaban cumpliendo sus funciones, si tenemos varios informes que apuntan a que en el sector público los trabajadores tienen en promedio más descanso que en el sector privado. Bueno, entonces cabría preguntarse si tiene sentido que exista la cantidad de funcionarios que existen, si tiene sentido que el gobierno haya contratado a la cantidad de personas nuevas que ha contratado para el sector público, si tiene sentido la creación de la cantidad de órganos nuevos que se propone, aparte de los que ya existen, crear y aumentar el sistema estatal en ese sentido. Y si no sería una buena cuestión desde los principios que el presidente en su cuenta apostara o planteara precisamente como un remedio a esto, reducir fuertemente el sector público, achicarlo, para que efectivamente se generen incentivos a que estas cosas, lo que hemos visto, lo que se está empezando a saber, no se vuelvan a producir. Por otro lado, eh, tenemos un problema que apunta a la responsabilidad. Porque usted habrá oído seguramente a muchas personas que han comentado que el tema del fraude de las licencias médicas se sabía, que era algo que mucho tiempo que se viene sabiendo. Bueno, si hace mucho tiempo que se viene sabiendo, ¿por qué lo toleramos como sociedad? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a él? Sería terrible que la respuesta fuera porque entendíamos que lo pagaban las ISAPRES, es decir, un ente privado que representa a los privilegiados y que por lo tanto defraudarlo no es tan grave, no es fraude. O que lo pagaba el Estado y por lo tanto tampoco importaba especialmente, sin entender que ambos son fraude, ambos son graves y que además cuando lo paga el Estado lo pagamos todos a través de impuestos y esos fondos se dejan de usar para el beneficio de obras de interés público. Y cuando se defrauda a un privado, bueno, esos recursos se podrían haber usado para el bienestar de los afiliados al sistema y no para favorecer a quienes no cumplían los requisitos. Eh, es terrible si efectivamente en Chile se viene instalando una cultura de que no tiene sentido cumplir las obligaciones, que eso no corresponde, que el sujeto que dobla en tercera fila o en segunda fila, que ocupa la berma cuando hay un taco porque no importa, que hace fraude, sea dividiendo licencias indebidamente, sea obteniendo las que no corresponden, etcétera, no merece tanta sanción porque es algo casi folclórico. Porque además hay que tener presente que si hay un fraude de licencias médicas, al menos aquí hay tres involucrados. Quien pide la licencia sin que le corresponda, quien la da sin que corresponda darla, y los jefes de servicio, que no hicieron nada al respecto, que simplemente dejaron que esto pasara, quizás, como han planteado algunos ya en la prensa, presionados por las asociaciones de funcionarios que operan como verdaderos sindicatos ultrapoderosos, no obstante que se supone que eso no debe ocurrir en el sector público. Quizás esta es una demostración de cómo se ha venido instalando en
entre nosotros lo que se considera uno de los grandes problemas de los latinoamericanos, la llamada cultura del pillo, la idea de que hacer trampa, que tomar la vía rápida está bien, que pensar que el éxito y los buenos resultados provienen del esfuerzo, del trabajo bien hecho, del sacrificio, es cosa de giles, como diría el tango, y que lo que corresponde hacer es lo contrario, defraudar, aprovecharse, etcétera. Eso, eso requiere medidas drásticas y por lo tanto lo que necesitamos es que efectivamente se investiguen los casos, se inicien no algunos sumarios, todos los que corresponda iniciar y que en un plazo razonable, un par de meses por ejemplo, tengamos un resultado de eso y sepamos que de los poco más de 25.000 casos podamos decir, bueno, de esos tantos están justificados, no se sancionan, en tanto las personas fueron despedidas porque era lo que correspondía, en tanto se le aplicaron estas otras sanciones, etcétera, para que el sistema tenga sentido y para que los incentivos operen, para que se sepa que tratar de saltarse la fila no solo está mal, que lo está, sino que además genera las consecuencias correspondientes. No sale gratis, no se obtiene un beneficio indebido. Mientras eso no se haga, vamos a seguir teniendo el problema porque vamos a seguir teniendo la sensación de que conviene saltarse las reglas, que cumplirlas, como decía y como grafica magistralmente el tango, insisto, es de giles, es de personas que no entienden cómo habría que vivir la vida, digamos, y por lo tanto, ahí también hay un tema muy importante que puede asumir el gobierno. Hay una mala señal, por cierto, hasta ahora, o por lo menos una señal gris en ese sentido. Lo que hemos oído es que se va o que se habría instalado una comisión de ausentismo grave que el sistema se traduzca en un cierto comité o comisión de ausentismo. Y a usted le preocupará, igual que a mí, que eso se traduzca, valga la redundancia, en un informe que se refiera a las causas estructurales del problema, nos diga que esto tiene que ver una vez más con el modelo, con el sistema neoliberal, etcétera, y olvide que la clave es buscar, establecer y aplicar las sanciones por las responsabilidades individuales de personas específicas que están involucradas en esto, digamos, que eso es lo que hay que hacer. Lo peor que podríamos hacer es terminar convirtiendo esto en estructural nuevamente y decir que en el fondo nos pasó porque no empleamos suficientemente la palabra comunidad, por ejemplo. Aquí lo relevante es que personas individuales, libres, decidieron incumplir sus obligaciones y aprovecharse indebidamente. Y eso supone el ejercicio de la responsabilidad individual. Esto es lo que habría que aplicar ahora. Eh, Decíamos que es muy grave que se instale la cultura del pillo, sí, pero también es muy grave que se instale una cultura de infantilización que apunte a que estas cosas pasan porque en el fondo no hacemos lo que debiéramos, pero porque casi que no hubiera exigirnoslo. Siempre hay una buena razón para justificar, siempre hay una buena razón para que no se nos pueda exigir. Uno de los elementos claves de una sociedad verdaderamente libre es que las personas somos tratados como adultos. Si usted y yo reclamamos libertad individual, reclamamos poder dirigir nuestras vidas y operar con nuestras capacidades dentro del marco legal correspondiente, es porque estamos requiriendo ser tratados como adultos, no como niños que simplemente pretenden mantenerse, o como personas más bien que pretenden simplemente mantenerse como eternos niños que no se les hace responsable de nada, un problema grave en la crianza y en la formación de una persona, por cierto, y que se sientan a esperar que desde un cierto ogro benévolo les lleguen ciertas cosas. Ese es el inicio de un camino en que los seres humanos dejamos de querer ser de verdad seres humanos y ejercer nuestras atribuciones y nos rendimos. Ahí sí nos rendimos al sistema. Ahí sí nos rendimos a un sistema que nos pide una suerte de negación de nuestras capacidades superiores. Por eso que esta situación, lo que estamos viviendo hoy día, es un gran tema para ser tratado en la cuenta pública y para recordarnos que un orden social de personas libres se basa precisamente en la libertad individual y en la responsabilidad individual efectivamente cumplida y ejercida de la manera que corresponde en el marco de la ley. Es decir, al final de cuentas, se trata de una sociedad donde se educa, se prepara para ser adultos, porque todos, quienes gobiernan y quienes son gobernados, exigimos ser tratados como tales. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.